La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Bueno, bienvenidos a esta, creo que es la 22ª clase, perdón, la 12ª clase, no recuerdo, sobre Tomás de Aquino. Bueno, hoy vamos a hablar de la esencia y la existencia. Son estos temas que este binomio, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el binomio, los dos coprincipios metafísicos del ente? ¿Cuáles son, según ustedes? Acto de ser Ah, y bueno, esencia. vos ya estás en Fabro, está bien, pero en realidad para el tomismo clásico, el binomio es esencia y existencia, ¿no? O sea, no diferencian existencia y acto de ser. Y todo esto comienza con Avicena, ¿sí? El nombre árabe de este filósofo es Ibn Sina, Ibn Sina. Pero bueno, los occidentales no querían decir Ibn Sina, entonces decían Avicenna, ¿no? Entonces nosotros, en Occidente, hablamos del Latinus, que fue traducido en Toledo por el obispo Domingo de Gundisalvo. Entonces, vamos a hablar de la Avicenna Latinus. Ujú. ¿Qué dice Avicena? Digamos, cuál es la teoría de Avicena o el Avicenna Latinus? Que la existencia es un accidente de la esencia, ¿no? Que la existencia es un accidente de la esencia. ¿Y qué es esto de que la existencia es un accidente de la esencia? Que bueno, que en realidad hay una clase de entes posibles que son esencias y que se convierten en existentes por la existencia de Dios que les participa. Dios es el primer existente, dice Avicena, y comparte su existencia. Entonces, la misma entidad en sí misma es potencia, en sí misma es posible y en relación a Dios es necesaria, ¿no? El mismo ente es por sí potencia, por Dios necesario, digamos, ¿no? Lo que sucede es que Averroes le hace una crítica a Avicena y le dice que la existencia no puede ser un accidente de la esencia porque no es un accidente la existencia por dos razones. Porque en las 10 categorías de Aristóteles, la primera es la sustancia y las otras 9 son accidentes. Y en ninguna de esas categorías está la categoría de la existencia. Y segundo, porque si es un accidente tendría que ser
además, estar presente en todos los accidentes, o sea que tendría que ser un accidente de los accidentes, porque la existencia tendría que estar subsistiendo en la cantidad, en la cualidad, en el modo, en la posición, en la pasión, en la relación. Es imposible. Entonces, esa es la crítica que le hace a Averroes a Avicenna. Pero la crítica que nos interesa a nosotros no es la crítica de Averroes, sino la de Tomás de Aquino, que es lo que estamos estudiando nosotros. ¿Qué le dice Tomás de Aquino? No puede existir una esencia posible. No existen las esencias posibles. Solo existen los seres en acto, no los entes posibles. ¿Entienden esta contradicción de decir que existe un ente posible? Porque en el principio de no contradicción nada puede ser y no ser en el mismo sentido y en el mismo tiempo. Si es posible, ¿es real o es posible? ¿Qué decís vos, Arturo? Que la existencia no puede ser potencia, sino que se existe en acto, que la existencia es en Bien, acto, ¿no? bien, o sea, no hay entes posibles. No hay entes Ujú, posibles en sentido metafísico. ujú, La potencia nunca es lo primero. Lo primero siempre es el acto. La potencia siempre es con respecto a otro, no con respecto a sí mismo. Con respecto a sí mismo, el ente siempre es acto. Es un acto participante, es un acto fragmentado, es un acto limitado en línea de su esencia, lo que se llama fragmentatio in linea essendi, la fragmentación en línea de la esencia. ujú. Pero nunca es potencia con respecto a sí mismo. Con respecto a sí mismo es acto. ¿Cuándo un ente es potencia? Es potencia con respecto al acto participado o potencia con respecto a una nueva esencia. Por ejemplo, el árbol es potencia con respecto a la guitarra. ¿Por qué? Porque el árbol puede convertirse en una guitarra. El árbol, entonces, al poder convertirse en una guitarra, el árbol es potencia, pero no es potencia con respecto a sí mismo. Con respecto a sí mismo es acto. Con respecto a una nueva actividad, a una nueva forma sustancial, es potencia. A su vez, el acto de ser no adviene a una esencia ya constituida porque no hay esencia sin el acto de ser. O sea que el acto de ser es el acto de todo acto y ahí entendemos que no hay un binomio entre esencia y existencia porque el binomio de esencia y existencia sería que la esencia no es la existencia y que la existencia no es la esencia, que son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que la esencia no es diferente al acto de ser, sino que la esencia es el acto de ser fragmentado. Eso es la esencia. Entonces, en el fondo, todo es el acto de ser. ¿Eh? Y ya vamos a ver por qué esto no es panteísmo. Todo es el acto de ser. El ente es un acto de ser, la esencia es un acto de ser, Dios es un acto de ser, todo es un acto de ser. Entonces estamos en la noción intensiva del ser. ¿Por qué intensiva? Porque el ser habita en todo el ente entero, no solo en su entidad, sino también en su esencia. No hay esencia sino en el acto de ser. Y es extensiva porque todos los entes son, esa es la noción extensiva, y todo el ente, cada ente, todo el ente entero, esa es la noción intensiva del ser. ¿Y por qué no hay panteísmo? Porque el acto de ser aparece en distintos modos, aparece en el modo infinito como acto de ser puro, el actus essendi, esse per se subsistens, y aparece del modo finito en el ente. Ahora,
el ente participa del acto de ser porque el ente es otro acto de ser. El ente es un acto de ser que es en el acto de ser de Dios. No hay un solo acto de ser. Ese sería el panteísmo, sostener que hay un solo acto de ser. En la criatura y en Dios hay dos actos de ser. Hay un acto de ser absoluto, perfecto y que subsiste en sí mismo, y hay un acto de ser que subsiste por otro, que está en otro, que participa de otro. Pero el ente y Dios son dos, no hay uno, son dos. Ente y Dios son dos. Y el ente es otro que Dios porque es un acto de ser propio, tiene su propia esencia, tiene su propia subsistencia, que participa de la subsistencia de Dios, pero que es su propia subsistencia. Es mi subsistencia subsistiendo en Dios, participando de Dios. Entonces, entender que en el acto de ser se resuelve no solo la existencia, sino también la esencia, es entender que todo se resuelve en el acto de ser. Por eso hablamos de la resolución intensiva, es decir, que todas las nociones deben terminar en la noción de ser. Todo se tiene que resolver en el ser, ¿sí? Aunque el analogado principal en la línea del conocimiento es el ente, metafísicamente todo se resuelve en el ser, ¿eh? Porque lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser, y lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del conocimiento. Entonces, para Avicena, el ser es la esencia como pura potencia que espera ser absorbida por la existencia, y la existencia le adviene a la esencia, es un añadido de la esencia. Ahora, Esto lo va a tomar, sí, Arturo, sí. Aristóteles también hablaba de la esencia como primicia, ¿no? O sea, No, Aristóteles entiende que el ser es acto. Lo que pasa es que Aristóteles, cuando quiere hablar del acto, cuando intenta hacer una filosofía sobre el acto, cuando intenta especular sobre el acto, usa las categorías. Y al usar las categorías, necesariamente tiene que utilizar los predicamentos. Y al usar los predicamentos, habla de la esencia. Por eso hay un olvido del ser y hay una flexión a la esencia, al esencialismo. Porque Aristóteles se da cuenta que el objeto de la metafísica no son las ideas ni las esencias puras, sino las subsistencias de las cosas. Pero al querer mencionar, al querer predicar sobre las subsistencias, cae en el esencialismo. Y al caer sobre el esencialismo, bueno, se da el olvido del ser, el olvido del ser, ¿no? Aristóteles se olvida del ser, se pregunta por el ser, pero responde con el ente, ¿no? Ese se llama el olvido. ¿Por qué? Por los predicamentas, por las predicamentas, ¿cierto? El primero que intuye esto es Franz Brentano, ¿cierto? Bueno, entonces, la resolución intensiva del ser es entender que la existencia es un resultado del acto de ser y la esencia. La existencia es el modo de ser de los entes finitos, pero que ya está la esencia penetrada por el acto de ser puro. Entonces, la existencia no es el acto del ente, sino que es un modo de ser de ese acto, que es estar en la materia, que es estar arrojado, que es estar hacia afuera, que es estar manifiestamente. Ubicarse sería el concepto. Existir es ubicarse, ¿no? Es el locus ubi, le llaman los latinos. Entonces, para Avicena, el ser es la esencia pura. En cambio, para Averroes, el ser además es existencia pura. Expresión pura de la existencia es entender que el ser para Averroes, no puede ser predicado. No puede ser predicado. No hay predicados para el ser. ¿Por qué? Porque es existencia pura.
¿Quién va a tomar esa noción de ser como existencia pura? Sartre, en una conferencia que se llama El existencialismo es un humanismo. Él dice, la existencia precede a la esencia porque el bourgeois es expresión pura del ser. ¿Y de dónde lo toma Sartre a esta idea de que el bourgeois es expresión pura del ser? Del Dasein de Heidegger, cuando dice Heidegger que el Dasein es expresión pura del ser. Porque bueno, eso después le va a llevar en Cartas sobre el humanismo a negar el humanismo, porque para él el humanismo está dentro de la antropología filosófica y se habla de la esencia humana. Y la esencia humana es abstracta, ¿no? Sí, Felipe, querido, ¿cómo andás? Hola, profe. Eh, ¿cuál- para Vicena es la, exi- la- el, ay, ¿cómo lo anoté por aquí? Eh, para El ser es Avicena esencia. el ser es existencia pura y para Averroes es esencia pura o al revés. No, al revés. Para Avicena el ser es esencia pura y para Averroes es existencia pura. Ya. O sea, o el ser es un predicado o es verbo. No puede ser las dos cosas. ¿Eh? O es el quid de la cuestión o es el quod de la cuestión. Pero no puede ser ambas. ¿Por qué? Porque no han llegado a la resolución intensiva. Cristina, sí. Prendan la cámara. Vamos, prendan la Ah, cámara, che, estando solo, yo, no me motivan, muchas- no me motivan. Te escucho. profe, Sí, yo quería saber, estoy estudiando psicología, la empecé hace poquito, y yo como que antes de entrar en todo esto que quiero hacer en mi carrera, tenía que venir por el PER, algo así, para no caer en el esencialismo o existencialismo. He oído por ahí que la psicología recoge mucho existencialismo. Ahorita estoy leyendo a Jung en psicología y religión. ¿Y qué medidas podría yo tomar o qué tanto me, me puedo prevenir de no caer en el existencialismo al beber psicología? ¿Me podrías dar algún consejo? sí, yo creo que podés estudiar antropología filosófica tomista y una vez que tengas eso, estudiar a los psicólogos tomistas, aquellos que entienden el acto de ser, ¿no? Estudiar a los psicólogos tomistas. Hay un montón en la Argentina. Se llama Andereggen, Ignacio Andereggen. También podés estudiar a Castellani, el padre Castellani. Eh, me olvidé el nombre del padre Castellani. Mira, Es Leonardo, ¿no? Creo que leí su Leonardo, metafísica. Sí. Leonardo Castellani. Podés estudiarlo ellos dos, podés estudiar podés estudiar la filosofía insistencial del padre Ismael Quiles y vas a ir a tener los principios para una psicología muy buena. El insistencialismo del padre Ismael Quiles. Ismael Killer. Vale, mil gracias, profe. ¿Algún consejo cuando esté leyendo a Jan? Es que como que él hace Acá mucho Jung, esfuerzo en separar de que no, a Carl Jung no, o como que sea, es muy separa bueno, bien, o sea, ok, vale. es muy bueno Carl Jung. Vos tenés que leerlo como alguien que está hablando simbólicamente del hombre. No está hablando conceptualmente del hombre, sino simbólicamente. Entonces, entender todo desde el simbolismo. ¿Eh? Desde el Viene siendo como simbolismo, fenomenología, no, es un simbolismo ¿no? arquetípico. Él recoge a través de la introspección los arquetipos inconscientes de la humanidad como símbolos del inconsciente, es decir, como manifestaciones epifenoménicas del inconsciente colectivo. Entonces, estudiarlo desde ahí, digamos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, profe.
Bueno. Bueno, gente, sigamos entonces. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa saber de todo esto? Que el ser no es pura esencia. La existencia también es. Y el ser no es pura existencia, porque la esencia también es. Es el que es la cosa y el es de la cosa que es. Las dos cosas son absorbidas o penetradas por el acto de ser. El acto de ser, entonces, es el acto de todo acto, ¿no? Es el acto de todo acto. Y todo acto reposa en el acto de ser. Pero el ser no es la causa formal de los entes, porque cada ente tiene su propia causa formal en línea de su propia esencia al modo finito, ¿no? Entonces no estamos en el panteísmo. Esto no es panteísmo. Esto se llama la metafísica intensiva, extensiva, la noción extensiva, intensiva del ser. Y aquellos que explican Santo Tomás con el binomio esencia y existencia se equivocan. Ya no tienen, ustedes, cada vez que alguien habla de esencia y existencia, dejan ese libro. De Garrigou-Lagrange, Gilson, Heidegger, cuando intentan explicar Santo Tomás hablando de esencia y existencia, ustedes dejan ese libro, lo dejan. Ya no siguen leyendo, se van a confundir. Y si no tienen preparación para discernir, ustedes lo tiran en el inodoro al libro, así lo dejan ahí, no lo leen al libro, ese lo dejan, sí, lo dejan. Solo tienen que leer los libros que hablan de esencia y acto de ser, no de esencia y existencia. Aquí está Carlos. Y si hay una traducción que en vez de decir entes dice seres, la tiran por el inodoro también, esa no sirve, porque no existen los seres. Existe un ser y varios entes. Entonces los taonta, hay entes, no hay seres, ¿se entiende? No existen los seres. Entonces la edición de Porrúa también, afuera, ¿sí? Afuera. Esencia y acto de ser, no esencia y existencia, ¿sí? La existencia es el modo finito del encontrarse del ente, pero la existencia no es el acto de ser. El acto de ser es el acto de la esencia, y es el acto del ente, es el acto participado y es el acto participante. Eso. Así que bueno, espero que estén presentes. Hoy se viene el debate de duelo de titanes entre Leonardo Mendoza y Néstor Díaz. Va a haber un gran debate ahora a las 19 sobre calvinismo versus arminianismo. Va a ser un debate bien interesante y bien picante que yo les recomiendo que lo vean porque va a estar muy, muy entretenido. Son dos pesos pesados de la teología protestante, así que están todos invitados a participar de ese debate. Bueno, nos quedan varias clases todavía. En realidad nosotros teníamos pensado hacer 10 clases nada más, pero yo la paso muy bien enseñando Santo Tomás, y como se van sumando nuevos alumnos, seguramente vamos a tener muchas clases más sobre Santo Tomás. Así que vayan escribiendo en el grupo los temas que les gustaría que vayamos desarrollando, los temas que vayamos explicando, y lo vamos a explicar. En algún momento también vamos a tener alguna sorpresita también por ahí quizás. Así que bueno, les mando un cordial saludo a todos y nos vemos en la próxima clase. Ah, ya se Muchas gracias. acabó. Nos vemos. Cuídense. Gracias, Sí. profe. Gracias, profesor. Dale, chao. Chao, nos Gracias, vemos. profe. Chao, chao. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que
Un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida.